este tema, que vamos, como el que mencionó en el pleno anterior, creo que el punto de la urgencia ya quedó aprobado en el punto de la sesión anterior, la argumentación sería exactamente la misma. La urgencia que no estaba aprobada ya en la otra, fundamentos que en la otra se llegó a aprobarlo. ¿Se presentó una? Pues yo creo que tal vez. Bueno, yo creo que el Grupo Socialista en este caso no tiene que justificar nada, ni urgencia, ni mucho menos, porque nosotros hicimos una moción urgente para el pleno anterior que debería haberse debatido o haberse por lo menos llegado a la aprobación o no. O sea que no fue culpa nuestra de que no se llegara el momento a llevar el punto a su sitio. Entonces vais a votar en contra de la... Nosotros no vamos a votar en contra de la urgencia porque, ya que por circunstancias en aquel momento se dijo, pues no estaba el compañero de corporación Julián Sánchez, se creyó más conveniente hacer un pleno extraordinario. Entonces nosotros nos parece bien. El pleno extraordinario. Yo explico realmente la urgencia y cómo se produjeron los hechos. Los hechos se produjeron que nosotros dijimos que estábamos absolutamente de acuerdo en hacer esta comisión, pero verdaderamente el concejal de Hacienda evidentemente quería hablar y aclarar una serie de temas, y como cualquiera tiene que tener su tiempo para poderlo hacer y en este evidentemente no se le va a negar que exponga todo lo que quiere poner en la causa, por la que no se hizo en su momento, puesto que se nos agobiaba con que llegaba al final de la... Y posteriormente ya sabemos que no se lo voy a aclarar. Yo también quería hablar de que yo realmente se habla de que yo no estaba, pues no estaba porque realmente según la ley, no según Julián Sánchez, el primer día acabado a 12 de la noche. Luego, como el primer día acabado, y rogaría que se quedemos siempre a disposición que cuando a las 12 de la noche, si estamos aquí, nos acabe el pleno. Porque Julián Sánchez no hace receso de media hora cada vez para que la cosa se logre. Y Julián Sánchez pues tampoco ha convocado la moción. Por lo tal, yo realmente que no veo la urgencia, porque la urgencia pero extraordinario si queremos para tratar de esa comisión, pues tal vez sí, que es la urgencia del bueno. Por lo tanto, sí voy a votar en contra de la urgencia. Por hacer un poco resumen y ver la historia de lo que sucedió, se presentó una moción que lógicamente en uso de nuestros derechos el equipo de gobierno decidió hacer un pequeño receso para comentar el punto. Yo el punto, en cuanto a esa moción que yo leo aquí, Adelo Montes, portavoz del Grupo Municipal Soy Progresista, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente moción de urgencia. En ningún caso yo considero, como concejal de Hacienda, que sea una moción de urgencia cuando ahora esto vamos a poder ver. Este tema ha quedado diferentemente tratado en este ayuntamiento, en las diferentes comisiones de Hacienda, en la legislación del ejercicio, pero que bueno, al objeto de lo que pudiese ser que quedase claro, pues se votó a favor de esa urgencia. A mí es para que lo más urgentemente posible quede resuelto este punto, pues esa es la única justificación que desde mi punto de vista tiene la urgencia, y que yo creo que poner un freno en cuanto ver si es urgente o no es urgente, yo no se lo voy a poner. Tiene que ser urgente que sea, tendría que ser urgente que sea. Para mí lo más importante de este tema es el fondo de la cuestión. Entonces, como concejal de Hacienda no planteo ningún tipo de problema a la urgencia. La justificación, yo creo que la moción de urgencia no la presenta el Partido Popular, o sea, la presenta el Grupo Socialista. Tal y como se justificó en su día en el pleno, que la justifiquen. Yo creo que voy a justificar la urgencia que yo no he presentado. O sea, es que urgencia... Está clarísimo.
importante, quien convoca las sesiones es la presidencia. También me sorprende que ahora se pueda decir que no es urgente. No, perdón. La presidencia lo explica, pero con absoluta claridad. Estábamos todos presentes en este pleno y yo, personalmente como presidencia, expresé que ni mi equipo ni yo misma teníamos ninguna objeción a esto y que se resolviera lo antes posible. Se me pide que convoque un pleno urgente esta semana. Vuelvo a decir lo mismo que el concejal, lo antes posible. No, perdón un minuto, digo exactamente lo mismo que el concejal. Como es un tema que nos parece magnífico, nosotros desde luego no les vamos a poner ninguna objeción. Pero ahora nos parece increíble que si nosotros no le vamos a poner objeción a la urgencia, seamos los únicos que vayamos a defender la urgencia. Bueno, yo tengo la impresión de que en el último pleno no fuimos nosotros los que dijimos que se hiciera un pleno extraordinario y urgente. Nosotros presentábamos una moción. El Grupo Popular urgente. No se puso de acuerdo, una moción urgente. Claro. Unos querían hablar, otros no querían hablar. Total, que nosotros queríamos es que se votara la moción. La urgencia se votó, no se votó la moción. Y por discusiones entre ustedes mismos del Grupo Popular no se llegó a un acuerdo, porque yo me acuerdo en aquel momento Manolo que decía de votar, Cañas decía que él no sería el presidente si se votaba. Total, que entre ustedes no se pusieron de acuerdo. Y creo que fue el señor Cañas el que dijo de que se hiciera un pleno extraordinario, que no tenía ningún inconveniente. Y dijo más aún, que nuestro grupo pusiera el día y la hora. Nosotros pusimos el día y la hora, que por cierto tampoco se ha cumplido, no sé por qué, ahora nos lo explicará el compañero Cañas. Explícalo, hombre. No, perdona, yo dije el viernes no se pudo porque no iba a estar Julián Sánchez, estuve de acuerdo. Sí, perdona, yo dije después, vale, tú me dijiste si el lunes sería mejor, de acuerdo, el lunes a las 8 de la tarde. Una explicación clarísima. Existe la presentación de las madrinas de la música dentro de la semana musical. Pero se puede decir normalito, señora Cabeza, sin ponerse nerviosa. Es que no, yo no me pongo nerviosa. Se puede decir muy tranquilamente que ha sido por esto y ya está. Perdone un minuto, le he interrumpido la palabra porque usted lo ha preguntado. Y le digo lo siguiente. Ni mi grupo ni yo tenemos ninguna desvariación en el último pleno. Estábamos absolutamente de acuerdo. Cuando quiera ponemos la cinta. Absolutamente de acuerdo que todos, además absolutamente todos, que apoyáramos esta iniciativa que nos parecía fantástica. Estábamos absolutamente de acuerdo. Ahora, también nos parece absolutamente lógico que el concejal de Hacienda, si quiere hablar en un tema como este, se le pueda tener tiempo para hablar. Y eso es absolutamente lógico. Dicho esto, esta es la... No, perdona, en el acta no, me parece que no está hecha el acta aún, me parece. Me parece. Yo te lo sacaré, mira, si quieres te lo saco un día de estos. Está grabado. Bueno, tú ahora, Manolo, puedes decir lo que quieras. Yo te digo que en la cinta, perdona, tú dijiste que se votara. Estaba hablando, y lo dijiste, a mí me da igual, que nosotros queríamos que se votara. Por favor, estaba hablando el portavoz del PP. Sí, lo tenemos grabado, o sea que tranquilo. En el mismo momento estará grabada también la palabra que dijo él. Muy bien. Bueno, yo que realmente de lo que me apetece hablar y para lo que creo que es el objeto de este pleno no es para otra cuestión que para lo que en su día, lo que fue el turno mío de palabra, por falta de tiempo, por lo que fuese, pues no pudo llevarse a término, que es para explicar el cuerpo de la moción. Es en lo que quiero entrar. En cuanto a la urgencia, yo creo que nuestro grupo no tiene ningún problema de plantear en un centro en otro, es que vamos. Exactamente, con lo cual la apoyaremos en vista de la decisión tomada en el pleno pasado, porque no tenemos ningún inconveniente en que esto siga adelante lo antes posible. Votos a favor de la urgencia. 16. Pues 15. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Abstenciones.
votación. Pues se aprueba la urgencia de acuerdo. Y pasamos al segundo punto, que es propuesta del Grupo PSOE Progresistas sobre creación de comisión especial para estudio, análisis y dictamen de responsabilidad de remanente de tesorería negativo. punto en el que nos quedamos del pleno ordinario anterior, yo dije que me gustaría explicar, en cuanto a la moción que presenta el Grupo Socialista, cuestiones que consideraba importantes como concejal de Hacienda para acreditar y examinando en profundidad la moción presentada por el Grupo Socialista, los conceptos en los que no estaba de acuerdo o que entiendo no responden a la realidad de lo que ha venido aconteciendo en este ayuntamiento, siendo yo concejal de Hacienda. Por una parte me gustaría, porque son puntos muy farragosos, remanentes de tesorería negativa, informes de intervención, de tesorería, ratios, me gustaría explicar de manera clara dos conceptos, ya no solo para mis compañeros de corporación, como también para el público y lo que es los medios de comunicación. Que creo que son dos conceptos que tenemos que diferenciar de manera muy clara. O sea, a nivel económico en un ayuntamiento tenemos el aspecto político. Rafa, ¿vale? Tenemos el aspecto político donde yo entiendo que se puede entrar en lo que son esos debates, que no se entiende de manera regular cada año en el ayuntamiento, como por ejemplo es el presupuesto, un tema político donde cada grupo interpreta qué partidas necesitan más, necesitan menos, qué apreciaciones políticas considera cada grupo deben tener las diferentes áreas, servicios y más. Pero por otra parte, cuando un presupuesto está aprobado, ese presupuesto tiende a lo que es su ejecución, que se ejecuta a lo largo de ese año. A partir de ahí se cierran las liquidaciones, y las liquidaciones no las cierran los políticos. Querría subrayar este tema porque es muy importante. Una liquidación o un cierre de cuenta de un ejercicio no queda cerrado por parte del equipo de gobierno a secas, sino que son los técnicos en el Departamento de Economía del Ayuntamiento quien los realiza. Por lo tanto, es la primera cuestión en la que no estoy de acuerdo con lo que plantea el Grupo Socialista, la falta de objetividad que está demostrando el gobierno municipal en lo que han sido sus remanentes de tesorería negativos. Esa objetividad que quedó manifiesta en los informes no la plasma el gobierno municipal del Partido Popular, la plasman los técnicos de este ayuntamiento, tanto intervención como tesorería, como los de las diferentes áreas que lo componen. Por lo tanto, este es uno de los primeros aspectos en los que no puedo estar de acuerdo porque realmente no es así. Más aspectos a destacar es ver la trayectoria económica o la trayectoria de gestión que lleva este ayuntamiento en esta legislatura como en la anterior, como lo que fueron periodos anteriores, y que analizando los archivos que están a la entera disposición de todos los grupos políticos, porque como yo ahora después acreditaré, cuando por parte del Grupo Socialista se ha dicho no teníamos la información para lo que han sido estos remanentes de tesorería,
voy a acreditar que no es cierto. Toda la información ha estado tanto en las comisiones informativas como posterior en los apuntes o balances donde han querido profundizar, se les ha entregado concretamente, no solo al Grupo Socialista, sino también al Grupo de la OIV, y así consta en las actas de las diferentes comisiones informativas. Pues en ese sentido sí que me gustaría destacar cómo se ha venido haciendo, o cómo se está haciendo en estos momentos en el Ayuntamiento de Requena, y cómo se ha venido haciendo en ejercicios anteriores, del que no me vale la frase: yo en etapas anteriores no pertenecía al Ayuntamiento, no quiero saber nada. Sabemos a qué grupos políticos pertenecemos y debemos de responsabilizarnos por lo que estos grupos han venido haciendo en el ejercicio de sus tareas de gobierno. Actualmente, el cierre de cuentas de cada ejercicio, estando gobernando el Partido Popular, se cierra en los periodos que marca la ley. Eso quiero que quede claro. Se cierran con los números que dan, pero se cierran en los tiempos que marca la ley. De igual forma, cumplimos con la obligación que nos marca la ley, y aquí traigo copia de la que después entregaré, de todo lo que voy a mencionar hoy en el Pleno, copia a la OIV y al Grupo Socialista, de lo que es la remisión de estas cuentas a la Sindicatura de Cuentas, que es el órgano superior que, para el supuesto de cometer irregularidades en lo que son los cierres de cuentas, tendría que ser el órgano que se manifestaría. No tienen que ser los políticos los que profundicemos en el análisis de si eso está bien hecho o mal hecho, porque son los técnicos del Ayuntamiento quienes plasman, como digo, esas cuentas. ¿Cómo se hacían en etapas de gobierno anteriores? Yo leo un informe de intervención donde voy a destacar solo los párrafos más interesantes del año 1993, para que cuando se nos dice lo mal que está gestionando el Partido Popular, al menos se sepa y se tenga un poco de memoria histórica. Memoria histórica que en ocasiones es muy importante, pues, para no decir determinadas cuestiones en voz alta. El informe de intervención del año 93, siendo interventor, persona que yo no conocí, Fernando Ballesteros Barrado. Ahí se dice de ese cierre del año 93 cuestiones. Este informe se la copia después, como digo, al Grupo Socialista y a la OIV. En el primer punto, se ha confeccionado una liquidación del presupuesto por más de 3 años de retraso, dado que, según el apartado tercero del artículo 172 antes citado, la misma debería haber estado confeccionado antes del 1 de marzo de 1994. Esta es la forma de hacer de equipos de gobierno anteriores, y que en ese sentido nadie podrá decir que el Grupo del Partido Popular no está cumpliendo con esta obligación. Más de 3 años de retrasos, aludiendo a lo que es la falta de objetividad que el grupo o el equipo de gobierno tiene. Evidentemente, sin tener cerrados los ejercicios, difícilmente podría haber objetividad. En ese informe también se dicen frases tan brillantes como: todo ello a la vista de los no muy adecuados métodos de contabilización utilizados, debido quizás a un desconocimiento de la normativa presupuestaria y contable. Esto realmente es causan escalofríos el leer un informe de este ayuntamiento en cuanto a ejercicios de esos años. También destacar: la contabilidad de los entes locales está organizada al servicio de los fines que en el mismo se indican, o sea, los fines públicos. No obstante, a la vista de los métodos de contabilización usados, la contabilidad del ejercicio de 1993 difícilmente permitirá obtener los fines previstos, o sea, alcanzar los fines que antes mencionaba y que la propia ley marca. Por último, como frase más, o como párrafo más destacable, y que ya digo que causa hasta escalofríos, cuando en una moción, cuando en la moción se llega a pedir un análisis, o sea, crear una comisión informativa especial para lo que sería análisis y dictamen sobre las responsabilidades. ¿Cómo se pueden pedir responsabilidades después de leer lo que estoy leyendo de un informe que ya digo es de este ayuntamiento, que tiene fecha de 1997? Dice: de igual forma se hace constar la anterior circunstancia porque se considera especialmente grave, ya que puede haber habido negligencia en el manejo de fondos públicos, y si bien posiblemente tal situación puede haberse debido a un desconocimiento de la operativa contable, si por ejemplo no tiene explicación que el saldo inicial de la cuenta de caja arroje a fin de 1992 un saldo negativo
de 15.206.000 pesetas, 206.003 pesetas. Es necesario estar patentes tales hechos por si la corporación desea recabar información adicional y si de la misma se derivara algún tipo de anomalía. Iniciar expediente de exigencia de responsabilidad en el momento de aprobar las cuentas anuales. Es realmente fuerte exigir responsabilidades cuando en etapa de gobiernos anteriores un técnico del ayuntamiento, o sea, esto no lo dice ninguna persona que pertenece al Partido Popular o pertenecido, sino un técnico del ayuntamiento, nos emite un informe tan demoledor y escalofriante como el que acabo de leer, donde se llega a mencionar que posiblemente o pueden haber habido desviaciones de dinero público de las arcas y que existía un desconocimiento total en cuanto a los métodos de contabilidad y de la normativa presupuestaria y contable. Por eso creo que ahora vamos entendiendo por qué tenía mucho que decir cuando esta moción quedaba aprobada. No se podía consentir aprobar esta moción, que ya digo, las cuentas van a quedar transparentes y se van a aprobar, entiendo que ahora votaremos a favor, pero antes teníamos que oír una serie de cuestiones muy importantes, porque las cuentas de este ayuntamiento no van a quedar claras o no van a estar claras porque lo haya solicitado el Grupo Socialista. Van a quedar claras y están claras porque de forma regular y de acuerdo a ley, este ayuntamiento viene realizando sus obligaciones contables. Y de igual forma las remitimos a la Sindicatura de Cuentas para que si encuentra alguna anomalía nos la haga saber. A fecha de hoy, y siendo el Partido Popular y estando en el equipo de gobierno, ninguna anomalía por parte de la Sindicatura de Cuentas se ha divulgado o avisado. De este punto de vista, quiero también que se tenga conciencia de la gravedad de estos hechos, de no tener cerrados los ejercicios a tiempo. Esto supone que el Ayuntamiento de Requena ha estado un montón de tiempo sin tener ratios, sin saber qué situación económica tenía, sin conocer el endeudamiento a corto o a corto, a medio ni a largo plazo, sin conocer las ratios básicas para poder saber si nos podemos endeudar más, nos podemos endeudar menos, qué situación tenemos. Como he leído en este informe de intervención, no había nada, absolutamente nada. Sigo leyendo. Y para continuar, cambio de punto en cuanto ha sido, creo que he dejado más que claro, ese contraste en qué tipo de gestión llevaba el Grupo Socialista y qué gestión lleva el equipo del Partido Popular. Sigo leyendo la moción del Grupo Socialista, dice, ante la negativa del equipo de gobierno a clarificar públicamente la mencionada situación. Realmente no puedo entenderlo. No puedo entenderlo cuando el día 22 del 6 de 2001 se realizó en este ayuntamiento, y aquí tengo el acta, Comisión Informativa de Hacienda para dictaminar sobre la cuenta general del año 2000 y remisión de estados e informes a la Sindicatura de Cuentas. A esa comisión donde, leyendo el acta, dice, visto el expediente de la cuenta general del 2000. El expediente estaba allí, se vio, y leídos los informes de intervención y tesorería. Con 2 votos favorables correspondientes, Julián Cano y el mío, y 2 abstenciones, ni siquiera voto en contra, de los miembros de la misma, Don Adelo Montés y Julián Sánchez, se dictamina favorablemente la aprobación de la cuenta general del año 2000, donde estaban, como he dicho, todo el expediente. Se podía haber pedido informe, fotocopia de todo lo que hizo falta. De hecho, de lo que se ha pedido se ha remitido. Pero si los miembros de la oposición lo tienen o no lo tienen, ya no es culpa de este equipo de gobierno, ni culpa de que no estén preparados, porque bien claro queda constancia en el acta de que a esa comisión se llevó el expediente completo y de igual forma los informes se leyeron y los dos miembros de la oposición fueron conocedores de los mismos. De igual forma, estas cuentas se remitieron a lo que es la Sindicatura de Cuentas. Por otra parte, decir que se crea una comisión informativa especial donde se para hacer un estudio, análisis y dictamen sobre las responsabilidades a que haya lugar en el citado remanente de tesorería negativo. Ese remanente de tesorería negativo
que yo quiero, que tantas veces se ha dicho en muchos sitios que a lo mejor no se debería haber dicho. Desde luego en este ayuntamiento o en este pleno o en comisiones informativas se ha dicho poco, porque también quiero dejar constancia de una cosa. A mí, cuando un compañero de este ayuntamiento me ha solicitado una comisión informativa para tratar cualquier tema, aún está el día en que se la haya negado. En ningún caso yo he negado una comisión informativa y no entiendo el motivo de solicitar una comisión informativa especial ante la falta y negativa. Negativa, por mi parte, de hacer una comisión informativa porque algún punto no haya quedado claro, no existe en ningún sentido, ni por escrito, ni a mí se me ha pedido a la cara. Y eso os lo digo porque de igual forma que traté el punto de a solicitud de Julián Sánchez, en ningún caso yo tendría que haber tenido ningún tipo de problemas para que este tema se hubiese tratado en comisión informativa a solicitud de cualquiera de los miembros de la oposición. En ningún caso. El tener que llegar de manera una moción urgente al pleno de la corporación, pues no deja de sorprenderme. Yo francamente la vamos a crear, pero no entiendo qué tratamiento le vamos a dar a esa comisión informativa especial, dado que es una comisión dirigida por los técnicos, donde los técnicos solicitan información y de las cuentas que se presentaron en su día aún está por recibir esta concejalía una solicitud por parte de los miembros de la oposición donde se pide explicaciones de cualquiera de los puntos o del expediente que ahí se entregó. Absolutamente no se ha pedido información de nada, información o aclaración, absolutamente de nada, y eso quiero que quede bien claro. Se llega a un remanente de tesorería negativo donde dice que el equipo de gobierno ha dicho que el Grupo Socialista es el responsable de los 336 millones de pesetas. Yo no sé de dónde se saca eso. El remanente de tesorería negativo corresponde a este informe de tesorería, donde de los 334 millones hay 234 millones correspondiente a la etapa socialista. Ya digo que yo soy concejal de Hacienda, que me encuentro en los informes de los técnicos y que sobre esos informes me he movido, que yo no tengo ganas de mover ni mentiras, ni alarma social, ni nada por el estilo. Hay unos informes claros donde, considerando los capítulos 1, 2 y 3 correspondientes a lo que son los conceptos tributarios o los conceptos de impuestos y los capítulos 4 y 7, hacen un total por una parte de 136 millones aproximadamente en un concepto y 98 millones en otro. Cierto es que en la etapa de gobierno del Partido Popular hay otros 100 millones de pesetas sobre los que se está actuando, porque quiero que quede constancia de que el periodo en ejecutiva no lo tenemos prescrito en cuanto a esas cantidades y tareas de ejecución se están realizando en torno a las mismas. En cuanto a lo que son subvenciones, después, si la presidencia quiere que comente lo que son gestiones en cuanto a subvenciones que quedan pendientes y que a lo mejor por no reclamarse o por realizar una deficiente gestión de cobro de esas subvenciones, pues no llegan a terminarse a cobrar, como en esos capítulos 4 y 7 nos encontrábamos, y que yo vuelvo a decir, yo no me invento, porque no tengo ganas de inventarme cosas. Un total de 234 millones en cuanto al ejercicio 2000. Recordar que en cuanto al ejercicio 99 hubo otro remanente de tesorería negativo de 89 millones de pesetas. Y ahí entenderemos que a lo mejor las cantidades ya se aproximan muy mucho a lo que han sido esos 290 millones de pesetas que se han atribuido a etapas de gobiernos socialistas. Porque de forma clara, si yo tengo un informe aquí de tesorería donde me dice que en el año 93, en el capítulo 4, tengo 10.443.000 y a su vez de esas cantidades se han desglosado de esas subvenciones en lo que fueron los informes que yo remití, que no hacía falta una encerrona, en un departamento del ayuntamiento, porque lo solicitaron ese mismo día, y ese mismo día yo no soy un concejal que está todos los días en el ayuntamiento, me pilló en Valencia y en cuanto llegué de Valencia vine y les entregué. No hacía falta, a lo mejor era por la Semana Santa, pues no lo entiendo, no entiendo esos números marcianos, pero bueno. Esos 10.443.000 pesetas que pone un informe de tesorería después han ido perfectamente desglosados, donde se dice la entidad que tenía que haber pagado esa cantidad, la entidad que no se reclamó la cantidad y que por haber pasado esos 5 años difícilmente ahora vamos a cobrar. Por lo tanto, quiero que quede claro que esa comisión que ahora crearemos, que se reúna con la asiduidad necesaria, pero asiduidad necesaria, ¿pero de qué estamos hablando? Yo entiendo asiduidad necesaria
para que me soliciten una comisión de seguimiento del presupuesto. ¿Cómo vamos llevando el presupuesto? Vamos a reunirnos de forma periódica para ver cómo llevamos la ejecución de gasto, cómo llevamos la previsión de ingresos. Me parece correcto, pero reunirnos de manera asidua para tratar un cierre de cuenta realizado por los técnicos donde el concejal de Hacienda no tiene absolutamente nada que decir, puesto que son los técnicos los que tienen que informar de cualquiera de las preguntas que se planteen, es que no le veo absolutamente ningún sentido. Otra cuestión es la que digo, que sobre ese cierre de cuentas, el Grupo Socialista, la OIV, no entiendan que por favor que se me pida que se dé explicación sobre el año 95 en cuanto a lo que puedan ser esos 15.713.000 pesetas. Me parece correcto, se convoca una comisión informativa y se desglosan esos 15.700.000 pesetas en torno a qué corresponden. Pero ¿de qué más hay que hablar en un cierre de ejercicio que realizan los técnicos? Que no realiza el concejal de Hacienda, que no puede meter mano el concejal de Hacienda para manipular o distorsionar la realidad, ni la alcaldesa. Es que es un tema claro. Y en ese sentido quiero que tengan claro tanto el Grupo Socialista, lo que se ha dicho, ante la negativa del equipo de gobierno a clarificar públicamente. Yo públicamente sí que es cierto que he oído declaraciones en cuanto a lo que sería un debate público en emisoras y demás. Yo no, como concejal de Hacienda, lo he dicho 1000 veces y lo voy a decir, propuse el primer debate a un miembro de esta corporación, no se me aceptó ante un notario y lógicamente si a mí no se me acepta no tengo por qué aceptar yo propuestas públicas de unas personas que no quieren ante notario discutir una cuestión clara, ¿no? De si en una cinta se dijo una cosa o no se dijo. Y a partir de ahí, que quede bien claro que donde tiene que aclararse las cuestiones están más que claras, que es en el ayuntamiento, que son en las comisiones informativas y que son en los plenos. Y que por parte de esta Concejalía de Hacienda no se ha negado, y entiendo que tampoco por parte de la Presidencia, absolutamente nada de lo que se solicita en esa moción. Absolutamente nada. Y queda claro en que ningún escrito existirá en este ayuntamiento con registro de entrada donde yo niegue información de lo que ha sido ese cierre de cuenta del año 2000. Por mi parte, nada más. ¿Toca? Sí. Breve, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo punto a punto lo que has ido diciendo, porque hay cosas que son reales y otras cosas que son un poco más fantásticas. En cuanto a la falta de objetividad que digo yo en la moción que presentamos, en este caso presento yo, no es sobre las declaraciones que se haga la tesorera o la interventora de cómo están las cuentas, que las hacen ellos. Lo sabemos que las cuentas las cierran los técnicos del ayuntamiento y no los políticos. Esa falta de objetividad es en las declaraciones que continuamente he oído en radio o en la prensa en general cuando se decían de los 334 millones que eran, digamos, se responsabilizaba al Partido Socialista de gobiernos anteriores. Eso se ha dicho por activa y por pasiva en la radio, se ha dicho en la prensa escrita, se ha dicho en un montón de ocasiones. Y eso es donde yo digo que no hay objetividad, y es cierto que no la hay, porque ahí se ha intentado achacar siempre del año 2000 los 334 millones al Partido Socialista en gobiernos anteriores. En cuanto a que se nos entrega toda la información, sí, a veces, ya dije el otro día que hay un montón de información que estamos pidiendo, por ejemplo, de todos los restaurantes de Requena, por ejemplo, de muchas empresas de Requena que no se nos dan. ¿Por qué? Bueno, interesará que sepamos los gastos que hay en comidas y bebidas y demás holgorio. Luego tenemos que nosotros nos tuvimos que encerrar en Jueves Santo porque no se nos entregaba la información, porque lo había pedido en varias ocasiones. Y cuando fui a pedírsela a la tesorería, me dijo que no se había preparado después de varios días de haberla solicitado, bastantes días. Y entonces dije que hasta que no se metiera no me iba de ahí y no nos íbamos, nos quedamos encerrados. Enseguida se nos dio por la noche, claro, aún se nos hizo aguantar hasta las 9 de la tarde y a las 9 de la tarde por fin se nos entregó. Dicen que no queremos, o dices tú, Cañas, que no queremos saber nada de la acción del Partido Socialista en épocas anteriores. Nosotros hemos dicho, pero por activa y por pasiva, que asumiremos las responsabilidades del Partido Socialista en el Gobierno, pero no las del Partido Popular. Somos del Partido Socialista y por lo tanto asumiremos lo que bien o mal se hiciera en etapas anteriores. Totalmente. Dices que se cierra todo en el tiempo que marca la ley, sí, a partir del año 98. Creo que los años anteriores o los ejercicios anteriores al 98 no se mandaron ni en su momento. Es que los presupuestos no se hacen ninguno cuando marca la ley, siempre lo hacéis así como con casi un año de retraso, visto este año mismo, el año anterior y otro anterior, únicamente un año aprobasteis los presupuestos en enero, cuando se deben de aprobar antes del 31 de diciembre del año en curso, es decir,
antes del 31 de diciembre de este año se deberían aprobar los presupuestos de 2002. Veremos a ver cuándo los aprobáis. Siempre, ya digo, con 7 o 8 meses de retraso. Y como digo, los anteriores al año 98 no se han enviado todavía, que yo sepa, en estos momentos. Sobre el informe de intervención que hablas ahí de Fernando Ballesteros, interventor del Ayuntamiento, tengo que decir que sí, que él hizo un informe, que lo tenemos aquí. No podemos negar que hay un informe. Lo que pasa es que ese informe habría que leerlo claramente, porque sí que dice que puede haber habido negligencia en dineros públicos y demás, pero parece ser que dice que hay unos problemas contables, de contabilidad, y la contabilidad, que yo sepa, no la llevan los políticos, sino los técnicos, como tú acabas de decir hace un momento. Pero vosotros no os quedasteis solamente con ese informe. Lo que no decís es que mandasteis una denuncia al Tribunal de Cuentas para ver si se le podía meter mano, en el sentido entre comillas, al Partido Socialista en el gobierno anterior. Pero claro, cuando mandáis al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas os dice que de eso nada. Es decir, aquí dice, por tanto, no revistiendo los hechos denunciados los caracteres de alcance, no procede sino decretar el archivo de las actuaciones. Eso no lo decís. Y que luego os dice que únicamente la corporación local denunciante puede hacer un expediente de responsabilidad contable. No sé si lo habéis oído bien. Expediente de responsabilidad contable, lo que quiere decir que no haya ninguna responsabilidad política. Igual que los 334 millones que estáis diciendo en todo momento y a toda hora. Si hubiera sido responsabilidad del Partido Socialista, hubiera estado denunciado en el Tribunal de Cuentas desde el primer día. Podemos seguir. Decir luego, habéis dicho siempre que había una responsabilidad de 334 millones del año 2000, del déficit del año 2000, del Partido Socialista en el gobierno anterior. Ahora ya resulta que del año 2000 ya se han quedado 234, o sea, ya han bajado 100. Pero claro, ahora decís que si en el 99 había 89, también para el Partido Socialista, de esos 89, parece ser que no se ha estudiado a fondo ni nos habéis entregado información, pero no la entregaréis. Tengo que decir entonces que para nosotros tiene, pero vamos a ver, una importancia sublime y suprema el que se haga esa comisión informativa para aclarar la situación. Porque tú, de esos 234 millones que estás diciendo de la etapa socialista, habrá que analizarlos, porque sí que nos interesa ahí que los técnicos estén presentes para ver qué responsabilidad hay porque algunos tributos no se han ingresado. Porque que yo sepa, no todos los ayuntamientos ingresan al 100% los tributos, porque entonces sería la excepción Requena, no solo en la época socialista, sino en la época del Partido Popular. Luego, por tanto, creo que eso no es achacable ni a unos ni a otros, pero claro, vosotros, una vez habéis lanzado la piedra, es muy difícil tirar la mano hacia atrás, es muy difícil recoger esa piedra. Así es que nosotros pedimos y volvemos a pedir que se haga esta comisión informativa y vamos a aclarar si son 234 millones, si son 235 o si son 100 o los que sean. Pero que cada uno asuma su responsabilidad, tanto como Partido Socialista como el Partido Popular. De momento. Bien, vamos a ver si tratamos de aceptar un poco la disertación. Y veo aquí una especie de contradicciones, a ver si me la aclaras después, Julio. Hablas que los técnicos cierran el presupuesto, cosa que es obvio. Y claro, los técnicos también, si se arrastraba un déficit de hace 6 o 8 años, debieron de ponerlo en conocimiento antes, porque no se hizo en primer lugar. En segundo lugar, si los técnicos cierran el presupuesto, a mí el informe de Ballesteros me parece un poco precipitado. Desconocimiento, el informe de Ballesteros habla de desconocimiento de normativa contable. Será por los técnicos, no creo que sea por los políticos, porque los políticos aquí no quieren contabilizar nada. Pero es más, si el informe lleva la aseveración de que se presumía un desvío posible de fondos públicos, a ver quién hizo ese desvío. Porque obviamente los políticos no creo que metan la mano en los fondos, como también se ha dejado por aquí claro. ¿Eran esos técnicos anteriores o quién eran esos técnicos anteriores? Porque es muy grave manifestar que había un posible desvío de fondos públicos. Esas dos contradicciones sí que me gustaría que quedasen aclaradas. En cuanto has dicho de las comisiones informativas que entregan documentación, que sí, yo te voy a decir que unas sí y otras no. Hay algunas que son muy transparentes, por ejemplo, lo del urbanismo, muy transparente toda la información que da y muy transparente la información que transmite brevemente. Otras no tanto, otras ni se celebran porque hay concejalías que no celebran comisiones. Y en cuanto a la de Hacienda, pues no del todo lo clara que nosotros quisiéramos que estuviera, porque a veces se facilitan documentos, como tú dices, muy claros, muy diáfanos,
y otras veces pues se cuesta que nos facilitéis datos, cuesta. Hablar de memoria histórica. La memoria, yo me hace gracia cuando se pronuncia tanto por los políticos la frase memoria histórica. La memoria siempre es histórica, la memoria siempre es retrospectiva. Yo me gustaría que se dijera la memoria, porque yo no puedo memorizar nada que vaya a pasar después. Memorizo siempre lo que está detrás, siempre es historia. Los saldos negativos del presupuesto base cero, como los positivos, en un presupuesto de esas características, no entra al ejercicio siguiente. El presupuesto base cero se liquida totalmente y entra con saldo totalmente a cero, como indica su nombre. Luego, es difícil prever que no se sepa en cada ejercicio si existen datos negativos o positivos. Hablas de hacer reuniones de seguimiento para la ejecución del presupuesto. Tendríamos que esperarnos a que la fase se ejecutase. Porque con el sistema base cero, yo mañana no puedo pedir una comisión para que se me diga a qué nivel está el presupuesto ejecutado, porque realmente hoy no se puede conocer si no se ejecuta esa base. Luego, con este sistema contable o presupuestario, mejor dicho, presupuestario más que contable, es difícil que en cualquier momento podamos tener reuniones para que se nos manifieste el estado del presupuesto actual. Yo quisiera que aclararas también a qué persona pediste un debate ante notario y no aceptó, puesto que lo has dejado en el aire y no fue a mí. Yo quisiera que lo dejes claro, puesto que yo siempre que se me llama a un debate, sea en pleno, sea en radio, sea públicamente o sea en el patio del colegio, yo acudo a todos los debates, no suelo nunca eludir ninguno. Y por cierto, no sé por qué se os va tan mal ir a un medio de comunicación a hacer un debate. Yo desde aquí vuelvo a decir lo mismo y emplazo, en este caso sería Radio Requena, porque es la única radio que hay, pero si una radio se me llama para hacer un debate, yo no voy a preguntar quién va. Yo iré al debate y vaya quien vaya, pues debatiré. No sé por qué no se puede debatir en una radio, porque creo que cualquier estamento político y en cualquier debate, en cualquier medio. Yo he visto debates y sigo viendo debates en todos los medios públicos. Aquí parece ser que no interesa, no sé por qué. Y en este caso, para terminar ya, la comisión informativa, como sabemos, no es pública. Cuando hay las conclusiones habrá que llevarlas a conocimiento público y me imagino que será, pues, ¿en qué medio? Será en un pleno, me imagino yo. Y de esa forma, pues, se dará conocimiento a lo que las conclusiones que se lleguen de esa comisión. Simplemente, y de momento, pues es lo que yo más o menos he visto un poco, no muy claro. Bueno, para contestar un poco lo que han sido las conversaciones de todos los grupos, empiezo por el tema del Grupo Socialista, aclarando cuestiones en cuanto, de todas maneras, creo que una cosa ha quedado clara de lo que han sido mi intervención y las intervenciones de los dos grupos políticos restantes en este ayuntamiento. Sobre lo que estamos aquí, ¿qué es esto? Sobre lo que estamos aquí, ¿qué es esto? Muy poco por parte de los grupos de la oposición, muy poco. Sobre lo que es el cuerpo de la moción, hablaremos de ejecución de presupuestos, hablaremos de personal, hablaremos como siempre de las comidas, de las bebidas. Sobre lo que es la moción, cuerpo de la moción, muy poco. Hablamos sobre lo que son declaraciones del grupo del Partido Popular, si se ha dicho, si no se ha dicho. Ninguna declaración ha habido del Partido Popular o de esta Concejalía de Hacienda que no respondan, porque siempre me he remitido ellos a los informes de tesorería. Esos informes de tesorería los he leído y nada se han podido decir, porque son informes de tesorería y, como claro ha quedado, son temas súper objetivos. De todas maneras, si hay que pedir responsabilidad de declaraciones fuera de tono, yo no he sido la persona, ni creo que pertenezco al grupo político, que ha argumentado que se llegan a comprar técnicos de este ayuntamiento para cuadrar las cuentas. Esas declaraciones no las he hecho yo. La de que este equipo de gobierno ha comprado a la interventora o al interventor para cuadrar las cuentas. Si vamos, como se pide en la moción, a pedir responsabilidades, si de eso se pueden pedir responsabilidades, para mí son muy claras. La responsabilidad política para mí es muy clara y creo que no solo serían exigibles responsabilidades políticas. Este equipo de gobierno
no ha comprado a ningún interventor ni interventora para cuadrar las cuentas. Es que en cuanto a lo que es el cierre del ejercicio 2000, las argumentaciones del Grupo Socialista no entran en el meollo. Es que queda más que claro que se pide una comisión informativa. ¿Para qué? Si ahora tenemos el pleno y no se ha pedido casi nada, ¿no?, en cuanto a lo que es ese cierre de cuentas. Adelo sí que ha mencionado algo más en cuanto a alguna partida que habría que aclarar y que yo estoy dispuesto a aclarar. De ese cierre de cuentas, dos cuestiones destacables. La recaudación era negativa, se han buscado nuevas fórmulas más efectivas, porque no solo está ahí las cuentas que se han dejado de recaudar, sino cantidad de inmuebles que no existían por no realizarse la gestión correcta de recaudación y que ahora se está realizando. Pero vamos, queda más que acreditado que esa mala fe que se argumenta por parte del Grupo Socialista y atribuible al Partido Popular en ningún caso existe, y nadie de los dos grupos políticos me ha dicho qué petición yo he denegado en cuanto a informes claros de ese cierre de cuentas. Ya entrando un poco más en lo que han sido argumentaciones de Julián, se me dice que las comisiones de urbanismo son muy claras y muy transparentes. Yo planteo que qué documento he negado yo en las comisiones de Hacienda, qué documento concreto en alguna comisión de Hacienda que se me haya pedido y que no haya entregado. Llevar a la comisión documentos, expedientes que hayan pedido los miembros. En cuanto a ese informe de 1993, yo de ese informe del año 1993 entiendo que más podría hablar la presidencia que yo, dado que mi estancia como concejal es relativamente corta. Estoy leyendo frases que están claras y que nadie me las puede negar, frases que son muy claras, y es que los ejercicios no se cerraban y cuando se cerraban se tenían que cerrar a martillazos. Que de ahí se pudiesen dimanar responsabilidades sí o no, yo en eso no voy a entrar. Lo que está claro es que se apercibe, y así lo hace el interventor saber, pues que podría haber un error, todo ello a la vista de los no muy adecuados métodos de contabilización utilizados, debido quizás a un desconocimiento de la normativa presupuestaria y contable. Estamos diciendo que el Grupo Socialista tenía técnicos que desconocían la normativa presupuestaria y contable y estaban ahí. Vamos, yo es que no doy crédito. Que la informática funcionaba mal y por eso se llevaron mal. Durante 3 años o 4 años ha estado funcionando mal la informática o los métodos de contabilización. Y que yo no soy quien dice que puede haber una negligencia en el manejo y una desviación de los fondos públicos, que no soy yo quien que no hay ningún interventor que durante la gestión del Partido Popular haya habido un informe que ni se asemeje a esto, que luego pueden haber responsabilidades o no las haya, pero informes que haya tenido que padecer el Partido Popular como estos, ninguno, absolutamente ninguno. Eso lo tienen que decir, pero así de claro. Por mi parte nada más, yo querría plantear, y ya por seguir con la moción y no aburrirnos, que no tenemos problemas, entiendo desde el Grupo del Partido Popular, a crear esa comisión, que esa comisión yo sí que pido que en vez de ser unas comisiones de debate político y teoría sobre cómo tiene que ser Requena en el futuro y cómo es y cómo ha sido y demás, que se hable sobre el cierre de cuentas del año 2000, que se realicen las preguntas por escrito, para que sin ningún tipo de problemas los técnicos de este ayuntamiento puedan resolverlos, puesto que han de ser ellos quienes tengan que dar solución a tanta oscuridad que se ve desde la oposición y que aquí no, en el pleno de la corporación no me adivina nada de ti. O sea, que de ese cierre de esa liquidación de cuentas del año 2000, ¿qué he negado yo? Aún estoy porque me digan la primera cosa que haya negado yo o que no haya aclarado. Por mi parte, si esa comisión se plantea en estos términos, creo que no va a hacer falta asiduidad, creo que con una comisión va a ser necesaria. Si los miembros, o todo lo más, 2 comisiones, desde el punto de vista de que en la primera los miembros de la oposición planteen por escrito las cosas que no ven claras de ese cierre de cuentas, y una segunda comisión para que los técnicos del ayuntamiento pues respondan a esas preguntas. Debates por el tema de la UV. Las comisiones informativas no son públicas, no. De las comisiones informativas se pasa a pleno.
y del Pleno la gente se toma nota de los medios de comunicación y la gente que quiera asistir de lo que en ellos se habla. Más público que es eso, yo entiendo que difícilmente pueda ser. Yo no tengo ningún problema con el tema de los debates públicos, pero entiendo que de qué hay que debatir, hay que debatir en un medio de comunicación sobre un asunto que tenemos una herramienta clara, que son las comisiones informativas y los plenos, y no se me plantea ningún problema. ¿A qué voy a ir? ¿A hablar de un tema que considero que está claro? ¿A qué voy a ir? Porque claro, no se me plantea ninguna cuestión, ninguna duda, no se me pide ningún informe. ¿A qué voy a ir? ¿A cuestiones políticas? Para eso están las elecciones y las campañas electorales. Por mi parte, salvo que la presidencia quisiese aclarar algo del año 93, porque yo no tengo la misma claridad de eso, más que claridad, el mismo conocimiento de esos temas. Por mi parte, nada más, tan solo pedirle a los miembros de la oposición que por favor se ciñan a la moción, que de la moción están hablando muy poco, que de esa objetividad están hablando muy poco, que de la negativa de dar información también, que de la mala fe tampoco están hablando, y de esas responsabilidades, pues que por favor que hablen desde la moción. Muchas gracias. Sí, comentaré algo, pero creo que antes Daría voy a levantar. Entonces, por favor, brevemente. Cualquiera de los dos también, hermano, no me da igual. Y les pido Bueno, sí, que la nueva brevedad. no hay problema. Bien, sobre el cuerpo de la moción que está diciendo Julio, pues yo tengo que decir que el cuerpo de la moción es para lo que queremos la Comisión Informativa Especial. Y allí es donde tenemos que hablarla y después ya se harán declaraciones, o bien por pleno, o bien se pueden hacer públicas estas comisiones informativas especiales, que a mí tampoco tenemos nosotros, por nuestra parte no tenemos ningún inconveniente. En segundo lugar, tengo que decir que la deuda que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de Requena de casi 2.000 millones de pesetas, pues es lo que hace que intentéis justificar lo injustificable. Habíamos dicho en más de un momento que el Ayuntamiento iba a estallar económicamente. Tú te reías, Julio, de estas cosas, pero ahora has visto la verdad, ahora has visto las orejas al lobo. Tenemos que decir que en la época socialista, según empresarios y gente que hemos hablado, pues se cobraba. Los proveedores cobraban todos, hoy no cobran ninguno. Hay proveedores que se deben facturas de más de 2 años, y eso es demostrable en cualquier momento. Y en otro momento también, ¿por qué no hicisteis una auditoría al entrar en el gobierno? Porque nosotros la solicitamos en el año 96, se aprobó para los años 93 y 94 por unanimidad y resulta que no se ha llevado a efecto. Sí, estaban los ejercicios sin cerrar, me va a decir la señora alcaldesa ahora enseguida, que me lo sé de memoria. Pero cuando se cerraron en 97, ¿por qué no se hizo la auditoría entonces? Y este año volvimos a pedir una auditoría desde los años 95 al 98 y el Partido Popular estuvo en contra. Es decir, que la que se aprobó por unanimidad, que no se pudo hacer en aquel momento, estaban sin cerrar los ejercicios, ya lo hemos oído y lo oiremos muchas veces, se podía haber hecho a partir del 97 cuando se cerraron, pero se olvidó aquella moción. Y ahora cuando lo solicitamos otra vez este año la auditoría, entonces resulta que ahora ya el Partido Popular está en contra. Luego, ¿qué queremos aquí? ¿Pedirle peras al olmo? El problema es la situación económica del Ayuntamiento. Ese es el problema. Ese es el problema. Simplemente, Julio, pedirte que tengas un poco de cintura política, porque creo que te programan las cosas y luego no lo disciernes de cómo transcurre el pleno. Porque estás hablando que nos ciñamos al cuerpo de la moción. En primer lugar, la UIV no ha puesto la moción. La UIV no ha puesto la moción. Luego, el cuerpo de la moción tendrá que debatirla quién la ha puesto. Pero en segundo lugar, ni aunque se hubiese puesto, ¿qué dice la moción? Te lo voy a decir yo. Propuesta del Grupo PSOE Progresista sobre creación de comisión especial para estudio, análisis y dictamen de posibilidad de remanentes negativos. Punto. Y creo que sobre el debate. Es que da esa comisión, la comisión que debata, y entonces después, posteriormente, cuando se lleguen a las conclusiones, habrá que venir a debatirlo. ¿Pero qué quieres que toquemos de la moción? ¿Qué quieres que te toque de la moción? Si yo ni he puesto la moción, ni realmente estoy en tu situación que tienes que traer aquí la situación de las cosas. En primer lugar. En segundo lugar, también quiero que menciones quién ha manifestado que habéis comprado al interventor algún técnico, que creo que la OIV no ha sido, ni su portavoz menos, en primer lugar. Y si no, dime tú dónde lo he dicho yo eso. Porque tú hablas en plural, hablas de los grupos de oposición, y hay grupos de oposición que tú nombras cuando no debes de nombrarlo. Entonces, te ruego que te entiendas cuándo te nombras uno, cuándo nombras a otro, porque a lo mejor también me nombras una cosa que digo yo que no dicen ellos. Entonces, cada cual que perche con lo que diga. Y ese comentario yo no lo he hecho nunca. Los documentos no los niegas, ni los dejas de negar. Es que algunos llegan y otros llegan tarde. Y eso ha pasado varias veces. Y acuérdate que te lo recordaré la próxima vez.
Ahora, en este momento no te voy a decir cuál fue, o cuál ha sido, o cuáles han sido, porque realmente no los tengo aquí. Y puedo hacer memoria histórica, como tú sueles decir, de los documentos que han sido, pero si te lo diré en su día, cuando tenga que llegar un documento a tiempo y no llegue, te lo recordaré. Y en cuanto a los debates a los medios de comunicación, pues muy bien. Yo lo que diría a los medios de comunicación, que cuando quieran programen los debates, y al grupo que quiera que vaya, al grupo que no quiera que no vaya. Allá cada cual con sus manifestaciones. Simplemente está hecho así. Sí, la última breve. Los socialistas ya me han empezado con la deuda, con esto, con lo otro, tema de la moción. Ni siquiera se llega a hablar. Parece ser que no ha querido contestar a lo que le he dicho, que efectivamente no eran declaraciones de la OIV. En ese sentido sí que le doy la razón a Julián. A Julián sí que le pido que, ya que él me da consejos, yo también le voy a dar el alguno. Y es que no tenga la costumbre de decirle a la gente lo que debe o no debe hacer como si no tuviésemos criterios propios. Ya lo he visto hacer en alguna ocasión, hacia Manolo, hacia mí. Somos mayores y cuando la gente hacemos las cosas es porque las queremos hacer y todos tenemos criterio propio para poderlas hacer y quererlas hacer porque así lo queremos hacer. Y en ese sentido, yo llego a los plenos, con los plenos organizados a mi manera. Te puede gustar más, te puede gustar menos, me parece correcto. Los defiendo a mi manera, te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero de eso al atrevimiento de decir que pierdo el esquema que me traigo, no sé si conoces ya de antemano el esquema mental que traigo a los plenos, pero bueno. Sí, pero conozco las manifestaciones que dices que digo yo que no digo. Julián, y eso es lo que me sabe mal. No cortes en el turno de palabra que había terminado. No lo había terminado, pero bueno, si también sabías que había terminado, veo que es que tienes anticipación a lo que puedan ser mis ideas. Te pido disculpas en el sentido de lo que son las declaraciones, tanto unas como otras efectivamente no corresponden a la OIV y quien ha sido pues que lo diga. Yo en ese sentido no tengo por qué ir mencionándolo. Me dice que sobre esta moción no había absolutamente nada más que hacer que decir que si se aprobaba o no se aprobaba. Recordamos la de los árboles. Si yo voto totalmente y desde aquí estoy dispuesto a llegar al acuerdo de que las mociones se voten a favor o en contra sin debatirlas, si han pasado por comisiones informativas. Pero si es que luego sois vosotros los peores. Si queréis. Sobre los árboles estuvimos aquí hablando, pero vamos, hasta solo faltaban los tipos. Entonces, claro, porque yo quiero hablar de un tema tan importante como es el tema económico del ayuntamiento, que ahora a mí se me diga que soy el primero en este ayuntamiento que ha querido hablar de las mociones. Yo no creo que soy la persona que... yo creo que hay gente en este ayuntamiento que le gusta más oírse que a mí, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema en el futuro de que no debatimos las mociones. Directamente pasadas por comisión informativa, se votan en pleno y a correr, pero que no se me diga a mí que estoy siendo yo el que está haciendo esta práctica. Por mi parte, nada más, tan solo esas pequeñas puntualizaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Existe alguna otra? Bueno, yo simplemente ya muy corto, muy breve. Acababa de hacer uno hace un momento, es que le tendrán que contestar. Lo digo muy breve. Yo solo digo que también sobre las declaraciones que ha hecho Julio, que ya diga, antes de que se cree la comisión informativa especial, de que habrá que hacer las preguntas por escrito. Esto peor que es cartera, ¿no? No ha dicho eso. No, hombre, yo he oído que ha dicho, sí que lo he dicho, vamos a ver. Ha dicho eso, no digamos sí, no, sí que lo he dicho. Porque es que el problema que puede tener esta comisión informativa, y creo que quede todo muy bien documentado, es lo siguiente. Aquí se pide transparencia al equipo de gobierno, se pide transparencia que la mejor manera de que luego quede el tema difuso, obscuso o no lo suficientemente aclarado, significa que las cosas se pidan. Yo no dije eso, ahí se puso una coma donde no se debería haber puesto y se puso un interrogante. Lo único que he dicho es que en relación a ese cierre de cuentas, que no estamos hablando de nada más, estamos hablando del cierre de cuentas que ha dado causa al remanente de tesorería negativo, que ha planteado el debate, se formulen las peticiones por escrito. No por que yo tenga ganas de fastidiar, en este caso es de fastidiar entre comillas, a los miembros de la oposición, sino porque han de ser los técnicos los que de manera tranquila, porque esto no lo van a contestar, bueno, es que tampoco se las preguntas porque no he oído todavía ninguna, las que tendrán que buscar, tirar manos de archivos, traer esa subvención a la que corresponde, y por eso quiero que se formulen por escrito, para que luego nadie pueda decir que no ha habido la suficiente transparencia y de que yo no dije eso y que el Partido Popular ha vuelto a ocultar. Que se pida por escrito y en relación a esas preguntas el equipo de gobierno o la comisión contestará, para que quede todo perfectamente claro y transparente. No es por otra cuestión, yo no lo pido por otra... Y claro que lo he pedido por escrito, por supuesto, me parece que no es nada... tampoco cuesta tanto. ¿Puedo hablar? Hombre, yo pienso que de las comisiones informativas se hacen actas, pienso. Y hasta, si quieres, se puede grabar.
Te quiero decir que no vengas aquí con historias ahora de que por escrito que yo voy a hacer la situación intentando esquivar, salir por la tangente, como siempre hacéis al revés. No, perdona. Intentáis salir por la tangente. Aquí queremos que los técnicos estén presentes y se le haga la pregunta al técnico en directo, no enlatado. Y que si el técnico no quiere comentar en ese momento contestar, que conteste en otra comisión siguiente. Pero aquí no vengamos ahora con historias de que por escrito, ya he dicho, ni en carteras. A mí me parece increíble, o sea, salir por la tangente cuando se piden preguntas por escrito que no hay. Interpretando el contenido o lo que significan las palabras, sabremos lo que se quiere pedir. O sea, que porque se pidan preguntas por escrito, no, decir perdona, que queremos... Como los plenos. Adelo, Las por escrito las va a contar como los plenos. Mi caso. O Adelo. sin réplica. Adelo, yo creo que la mala fe que se presumía en esa moción ha quedado suficientemente acreditado, suficientemente explicado. Digamos, muy mala fe y pidiendo las preguntas por escrito, pero de todas maneras que tampoco hay ningún problema. Si estamos dispuestos a que haya una grabadora y se transcriban literal esas preguntas, yo os ahorro el trabajo de escribirlas, pero que se transmitan literal. No quiero luego ningún problema de interpretación. Yo tampoco. Me parece correcto. Bueno, pues sí que tras este debate quería aclarar alguna cosa. Bueno, yo creo que para empezar me parece increíble que se acuse de mala fe, pero está claro de quién es la mala fe, eso en primer lugar. En cuanto a la información, pues estoy totalmente de acuerdo que se ha dado toda, pero estamos abiertos a seguir dando la N veces en esta comisión y por lo tanto. He oído también por ahí que antes del año 98 no se habían hecho las liquidaciones, hombre, ojalá que hubiéramos... Perdone, estoy hablando no yo... diga lo que no he dicho yo. Perdone, Hombre. estoy hablando yo y usted ha tenido su turno de palabra y pues no vuelve lo a puedo hablar. pedir, Perdone, no va a volver a hablar porque veremos. estoy Yo en mi lo turno. intentaré porque estoy en mi derecho. Mire, estoy en mi turno, habla usted reiteradas veces, estoy en mi turno de palabra y voy a decir lo que yo le he escuchado a usted y me va a escuchar a mí. Bueno, Nos hubiera, perdone, me va a escuchar. sí, Nos hubiera si quiero. encantado haber podido liquidar antes, claro que sí, nos hubiera encantado. Lo malo es que le volvemos a decir que se lo estaba leyendo el informe del interventor, la situación que había y evidentemente eso requiere un estudio, requiere pues trabajar mucho para poder ir solucionándolo. Y le vuelvo a decir, yo sé que a usted le sienta absolutamente mal que le diga lo de la auditoría, pero también nos hubiera encantado haber hecho esa auditoría. Y en esta comisión aparecerán los informes sobre la tesorería que estaba en ese momento y que figuraba y cómo ha ido cambiando la situación de la tesorería al ir haciendo el estudio de contabilidad. Y en cuanto a otro tema fundamental, porque claro, de lo que aquí se ha ido diciendo, no le voy a convencer a usted en cuanto dice la situación económica, ya se lo ha dicho. Ese es su recurso fácil y ahora cada vez los préstamos los va aumentando, yo ya no sé, cada vez tenemos más millones. Evidentemente es el recurso fácil que a usted le parece, pero sí que le quiero decir bien claro que nosotros sí que aprobamos la auditoría, claro que la aprobamos cuando la presentaron la última vez, lo que pasa es que la aprobamos desde el año 90. Queremos que se empezara en el año 90. Y ahora, eso le dijimos, y ahora es simplemente, porque evidentemente lo que es evidente es que convencerle, difícilmente voy a convencer sobre algo que no están dispuestos a escuchar, solamente les voy a leer 2 párrafos de otro interventor con relación al año 93, que a lo mejor también pueden ser explicativos de la situación en este momento, y otro interventor que yo conocí un día, tengo que decir que este interventor yo lo conocí un día porque al día siguiente de tomar posesión yo se marchó, pero firma este informe y dice lo siguiente en relación, es un informe largo y dice: el procedimiento de ejecución del gasto se observa, no se sigue un procedimiento previo al reconocimiento de la obligación, teniendo noticia en intervención de la realización del gasto cuando se presenta la factura que lo soporta. Consecuencia de lo anterior, no se puede practicar la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico preceptiva en virtud del artículo 195 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por toda acreditación de haberse recibido los trabajos o bienes que se recogen en las facturas y sujetas a intervención material, aparecen 3 firmas no identificadas ni en su autor ni en el cargo desempeñado. No se firman por la alcaldía los documentos que soportan el reconocimiento de la obligación. Y sigue mucho más, pero este es otro interventor que no es el mismo del informe que apoyaba el concejal de Hacienda y que también él describe la situación en estos años. Y sí que les digo, no voy a volver a entrar en debate sobre si sí o sobre si no, y únicamente de manera muy breve y con 2 palabras, si tiene alguna cosa que añadir, muy breve y una palabra, porque le contestaré yo y pasamos a votación. Perdone, señora alcaldesa. Usted me va a contestar, lo veo, claro. No, seguro que no. Seguro que no. Yo creo que como he presentado yo la ponencia, la moción esta, tengo derecho a acabar yo la serie de palabras. ¿Es así o no, señor secretario? No, cabe interpretarlo, no, creo que la ley lo dice muy claro. Creo que la ley lo dice muy claro. Yo creo que la presidencia... No. De la votación. Pero el turno termina el que presenta la moción. Bien, sobre... Si es que no me va a dar presidencial, no voy a poder contestar. Perdone. Si es igual, si es que me da igual. Exactamente, eso es lo que yo quería. Claro, pues eso es lo que yo quería hoy. Pues ya está. El ROF marca que cada portavoz interviene una vez y solo en ocasiones el portavoz de cada grupo y solo en ocasiones se vuelve a un segundo turno de palabras. Lo interpreta el ROF y se lo traeré yo. No es así, señora alcaldesa, no es así. Perdone, lo dice así, pero no voy a entrar. ¿No entramos? ¿Entro ya? ¿Puedo decir ya? Bien. Primero, sobre que la formación se nos la toda, vuelvo a decir que no es cierto, es falso, no quiero decir que es mentira, sabe mal. Ya lo he dicho anteriormente en alguna serie de datos que pedimos. Ha habido muchas comisiones informativas de Hacienda, Economía de Hacienda, que se ha pedido la información, se nos ha dicho, sí, se os manda las fotocopias, aún las estamos esperando. Y muchas de ellas necesarias para plenos que iban el mismo día. Después, en cuanto al informe de interventor, sí, el interventor hizo ese informe, ya lo hemos dicho. Responsabilizando contablemente, no, estoy hablando del primero, por favor, señora alcaldesa, del señor Ballesteros. Este es de Javier Biosca. Y el informe de interventor, ya sabe usted que va diciendo lo que pone, que es verdad, lo que pone de verdad, hasta cierto punto, que hay un problema contable, problema de programación contable, y luego, pero usted no dice lo del Tribunal de Cuentas, que denunciaron al Tribunal de Cuentas para ver si había una responsabilidad política para cargarse a los anteriores gobernantes del Partido Socialista. Sobre que los préstamos van aumentando, claro que van aumentando, pero a marcha, como usted sabe ya, que creo que hay otra solicitud de 100 millones para dentro de 10 o 12 días. Creo, porque aquí no se nos dice nada, aquí se piden y nos enteramos después cuando llega a la comisión informativa vaya para decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y les voy a decir más, que parece ser que los bancos ya han tomado miedo, o las entidades bancarias, porque ya hay muchas de las más importantes que no quieren saber nada del ayuntamiento, por algo será. En cuanto a la auditoría, señora alcaldesa, ustedes no la aprobaron. No diga que sí desde el año 90 ni del año 80, si quiere desde cuando murió Manolete, que a nosotros nos da igual, desde cuando usted quiera, de la República, cuando quiera usted. Ustedes no aprobaron la auditoría desde los años 95 al 98 y pusieron la excusa de que si desde el año 87, cuando empezó a gobernar el Partido Socialista, muy bien, y si quiere desde el año 75 también, cuando ustedes quieran. Presentan ustedes la moción en el próximo pleno que nosotros la vamos a apoyar. Y luego el otro interventor que dice usted que solo lo conoce un día. Solo conoce un día. Seguramente... ¿Sería por mí? ¿Un día? No, estaba pensando, pero no lo voy a decir.
que seguramente alguna vez ese informe, no sé por qué, él sabrá porque nosotros ese informe no lo conocemos. Este informe es del 94, No me lo Pues ese descubrí. informe, si puede, por favor, nos lo pasa a nosotros. Si Pero si puede. lo tienen ustedes seguro, Hombre, igual que lo hombre, yo en el tienen. año 94, que yo sepa, no era concejal aquí de No, este- pero se de ha este pasado ayuntamiento. mucha información en estos años. Bueno, desde la se nos ha pasado continuidad, algo exagerado. Bien, por favor, si puede ser, se nos pasa esa información. Y por mí ya no tengo nada más. Únicamente a ver si, por favor, ustedes también apoyan esta comisión informativa especial. Muy bien, pues saben que la vamos a apoyar y además tengo que decirle que este informe de la Sindicatura de Cuentas, léalo en profundidad, porque sí que había párrafos donde claramente, recuerdo, no lo tengo, dice, se observan irregularidades. Lo tengo aquí, señora alcaldesa. Cuando usted quiera, se lo presto. Si no lo Espero tiene usted, espero que en esta comisión lo pone muy claro también aquí. También figure. salga, también salga. Este es el final. Totalmente, lo que haga falta. Sí, sí, Lo y pone. y anteriormente Perfecto. también. Y No, sí, anteriormente, o sea, perfecto. que ninguna responsabilidad, señora alcaldesa. Pone literal, se observan irregularidades porque hace tiempo No, que no lo he visto. yo no lo he visto así. Mire, perdone, estoy hablando yo. A ver, O sea, cuando yo hablo, habla usted. Perdone, Cuando usted pero- habla aquí no puede hablar nadie. Pues le estoy diciendo lo que pone porque le este digo está de aquí. verdad, No se le lo digo de inventé, verdad, está se aquí. está poniendo Hombre, absolutamente nervioso. Me han Le he dejado interrumpido volver a muchas veces, hablar. señora alcaldesa. Es mi, Me han perdone un interrumpido. minuto, no voy a entrar en esto y no se lo voy a consentir mucho más. Y no me gustaría, porque sé que es lo que ustedes quieren, continuamente están buscando y una y otra vez que a uno de ustedes les echemos del pleno para poder decidir. Es demagogia, mire, no lo va a conseguir. Ahora sí que le digo, una falta de respeto total, que cuando yo hable, usted intente hablar, porque yo le escucho y usted No, lo no, debe. perdone, usted Ahora habla cuando le yo escucho hablo. y usted lo oye, y por tanto le digo, no va a conseguir ponerme nerviosa y hacer una actitud demagógica y desviar la atención. No lo va a conseguir, porque esto es profundo. Y aquí se tratan temas profundos que están aquí. Por lo tanto, yo propongo la votación y propongo que se cree esa comisión especial que esté constituida por los componentes de la Comisión de Hacienda. Esta es mi propuesta, pero si ustedes tienen alguna propuesta sobre los Pero vamos a ver, componentes. pero yo creo que está muy clara la propuesta. Hay una moción aquí. No, pero ahora los componentes. Ah, que hay que Nuestra decirlo ya todo aquí, propuesta señor secretario. no Que- es clara. que no. Pero vamos a ver si Claro, no aclaramos, sí. Venga. El resto de las normas se rigen como todas las comisiones informativas del propio ayuntamiento. Por lo tanto.
establece en cada comisión el siguiente. Vamos a ver, lo dejamos que se reúne una primera vez y si es necesario establecer esa periodicidad se eleva al siguiente pleno. Que el pleno delegue esa posibilidad. Por eso el secretario es el secretario del pleno que delegue esa posibilidad. Si puede hacerse. Lo dejamos y os reunís y hay que establecer una periodicidad. Según las normas de las comisiones informativas de este ayuntamiento. Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? ¿Perdón? Sí, es que hay alguna... Oye, esto era para vosotros. ¿Eso qué? Los informes, creo que No es verdad. He dicho que casi todo lo suele dar, pero llega momentos que algunas no llegan a tiempo. A verlo. Y es la verdad, es la verdad. Eso es todo lo que he leído en He el dicho pleno. que otros ni dan. Todo lo que he leído en el Y es pleno. la verdad. Ya, Julián. Que conste en acta. ¿Sí? Sí. Hombre, claro, sí. Yo me quiero mantener primero, no sé qué me llamas otra vez. Ya lo sé. Perdón, hay una cosa aquí que ya se ha acabado de dar el pleno, pero me están diciendo que se deje claro sobre los que se tomó el otro día la decisión de hacer este pleno sin cobrar. ¿Lo mantienen absolutamente todos los concejales? Yo lo mantengo absolutamente, no hay disponibilidad. No sé, el pleno está acabado. No, pero yo no tengo ningún problema en aclararlo aquí o que sea conveniente. En primer lugar, los tres, incluido el señor alcalde, los tres personas que vienen equilibrados se les van a descontar la nómina, el primer deporte, la nómina del mes. ¿O es que el dinero de unos es igual, es inferior al de nosotros? En primer lugar, eso. En segundo lugar, cuando yo, con el dinero que realmente me corresponde, porque esto no es una república bananera, esto es una corporación municipal, y se ha designado una serie de cosas que a lo mejor puede estar conforme o no conforme, y no estoy aquí por cobrar, porque si estuviera por cobrar aquí no estaría. Con el dinero que me corresponde, decido yo lo que hago. Y si con ese dinero quiero yo enviarlo a la ONG que colaboro yo, lo enviaré a la ONG que colaboro yo. Pero por mí no se decide nadie diciendo que si cobro o si no cobro, simplemente. Pero vamos a ver, una cosa sí le quiero aclarar, precisamente como aquí hubo una serie de concejales que libremente tomaron esa decisión, Pues muy bien. yo quería volver Pues a son libres. preguntar exactamente, y usted Yo libremente... concretamente libremente digo que se me haga ese dinero de entrega, yo lo entregaré donde crea conveniente. Estupendo. ¿Los demás algo que decir? Pues muchas gracias. Hermano del público.